Hay una anécdota curiosa, efectivamente, en la inauguración de la Biblioteca Municipal de Jerez, para aquel que no lo sepa, se inauguró un 23 de abril de 1873 y ese dato está contrastado y la convierte en la biblioteca pública, entonces popular, más antigua de Andalucía. Aunque se han hecho ya investigaciones, se ha avanzado más, y parece ser que también es la biblioteca pública municipal más antigua de España, pero bueno, eso todavía no está publicado en ningún artículo que ponga, digamos, que descubra, digamos, ese proceso de investigación, aunque lo de Andalucía sí está demostrado. Jerez, por tanto, está vinculado con el Quijote por un hecho muy trascendental, que es la creación de una biblioteca, que es mayor homenaje a Cervantes, a su obra, que la creación de una biblioteca popular. Y en esa biblioteca popular, bueno, todos podemos pensar que cuando se inaugura, pues la biblioteca tiene por lo menos un estante lleno de ediciones del Quijote, o por lo menos obra cervantina, ¿no? Pero que va, nadie cayó que cuando se inaugura la biblioteca municipal, en los estantes de la biblioteca no hay ningún Quijote, ni hay ni siquiera una obra. Aunque me corrijo, en aquella época sí había una obra de Cervantes, no era el Quijote, pero daban como obra cervantina el Buscapiés. El Buscapiés después se demostró claramente que no era una obra de Cervantes, pero bueno, en la biblioteca estaba. Hoy es una rareza para los bibliófilos, ¿no?, el tener una edición del Buscapiés. Y fue una broma que hizo un historiador gaditano, Adolfo de Castro, y que engañó prácticamente a todo el mundo. De hecho, en el catálogo de la Biblioteca Municipal de Jerez, el primer catálogo del año 1876, todavía aparece el Buscapiés como obra de Cervantes, ¿no? Quizás los responsables de la biblioteca en aquel momento de la inauguración pensaron, pero no comprobaron, como suele pasar muchas veces, de que en la biblioteca, en las estanterías que ya estaban preparadas para la apertura, por supuesto que estaban ediciones de la obra cervantina, porque el Ministerio de Fomento había regalado un lote de libros y entre ellos estaban las obras completas de Cervantes, y porque ese mismo día se regalaba a las escuelas públicas de Jerez una edición del Quijote para niños. Y entonces los responsables dirían, bueno, a alguien se le habrá ocurrido poner en las estanterías el Quijote que estamos regalando o las obras que nos ha mandado el Ministerio de Fomento. El día de la inauguración todavía no se había colocado todo el material y lamentablemente ese día no había ninguna obra de Cervantes. Si es que no, para los de la época evidentemente había una, que era el Buscapiés, pero realmente no había ninguna, ¿no? Esa es la anécdota curiosa que podemos contar el día de la inauguración. La edición de Ramón León Mayne, que es la que tenemos aquí en la mesa con esta estupenda litografía, es una edición que tiene una serie de particularidades. En principio, la Biblioteca Municipal de Jerez tiene desde siempre una de las mejores colecciones de ediciones del Quijote de Andalucía. De hecho, en el año 1993, si no me falla la memoria, se le dio a la Biblioteca Municipal un premio que se instituyó por parte de la Junta de Andalucía, la Sociedad de Editores de Andalucía y la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. De aquella época se le da un premio a la mejor colección de ediciones del Quijote. Y dentro de esa gran colección hay libros muy reseñables, ¿no? El más antiguo es una edición inglesa londinense de principios del siglo XVIII. Pero volviendo a la pregunta, fundamentalmente el libro que tengo aquí entre mis manos es la que se denomina Edición Jerezana del Quijote, y que fue dirigida por un jerezano, Ramón León Mayne, que aunque vivió la mayor parte de su vida en Cádiz, se puede decir que es un gran cervantista, uno de los mejores o mayores cervantistas que ha dado nuestro país. Fue el creador de una publicación periódica, la primera publicación periódica en España sobre temática cervantina, que fue la Crónica de los Cervantistas, y dirigió 2 ediciones del Quijote de las que podríamos denominar como gran bibliofilia, ¿no? Una sería la que se publicó en Cádiz en 1875, que dirigió él en 2 volúmenes, y luego la que tenemos aquí es la segunda. Esta es de 1901,
y Ramón León Mayne quiso que se editara en su ciudad natal, que es Jerez de la Frontera, y se editó en 1901. Por el motivo que le llevó a editar esta segunda edición tan cercana a la anterior fue porque se estaban preparando ya el tercer centenario de la conmemoración del Quijote, ¿no? Y bueno, esta edición tiene de particularidad dos cosas. Primero, que es una gran edición de bibliofilia, es la primera gran edición de bibliofilia que se hace en la ciudad de Jerez. Y luego, hoy día, para los bibliófilos, sería un libro magnífico de conseguir, ¿no? Es una joya bibliográfica, por denominarlo de esta manera, porque pese a que se pretendió que fuera una edición en 2 volúmenes, lo único que se llegó a publicar fue el primer volumen, que es una biografía de Cervantes, una magnífica biografía de Cervantes. Pero el segundo volumen, por razones que aquí sería muy largo de detallar, entre ellos razones de tipo económico, no se llegó a publicar. Esta edición jerezana del Quijote es una edición que solamente podemos localizar en alguna biblioteca pública y en alguna biblioteca privada, pero es una edición singular y muy rara. Por supuesto, está en la colección de Quijote de la Biblioteca Nacional Española. Bueno, yo no soy de los que piensan que el Quijote sea una referencia, digamos, de literatura viajera. Evidentemente, si buscamos referencias viajeras en el Quijote, las vamos a encontrar. El Quijote en sí, hay 3 viajes claramente estudiados, ¿no? El de los Campos de Montiel, el de luego de viaje por la Mancha, y luego el final, ¿no? con el territorio de la zona de Aragón, una zona de Aragón, y terminar en Barcelona, ¿no? Por tanto, en el Quijote también encontramos el viaje, ¿no? Pero el Quijote tiene infinidad de lecturas. Eso no quita de que el Quijote haya sido también ejemplo para algunos literatos, algunos referentes de la literatura viajera, y que han escrito sobre los viajes del Quijote, ¿no? Entre ellos yo recuerdo ahora a bote pronto a Llamazares, que está muy de actualidad con otro libro de viaje, que es El viaje de mi padre, ¿no? Pero Llamazares escribió en su día un libro que eran Los viajes del Quijote, y ese libro es, yo recomendaría que todo el mundo que se leyera el Quijote, pero si no se lo ha leído, que se lea también a Llamazares, porque es un libro precioso para aquel que no se ha introducido en el Quijote ni en la literatura viajera. Ese libro de Los viajes del Quijote de Llamazares es un libro magnífico. Uno de los libros más curiosos realmente es un manuscrito, ¿no? El que tengo, el que está aquí, es un manuscrito que está encuadernado en una colección de folletos. Este sería el folleto 182 y está catalogado con el número de 12.028. Está dentro de ese libro, ese manuscrito de Miguel de Jaque. El libro se llama Viaje a las Indias Orientales y Occidentales, y es un libro singular por muchas razones, ¿no? Es un ejemplo de la literatura, no la literatura ilustrada de viaje ni la literatura romántica, porque este manuscrito es del año 1606. Es un referente de la literatura de exploración, la que realizaban los portugueses, los españoles a lo largo del siglo XV, del siglo XVI, ¿no? Y tiene de curioso, bueno, que es un libro que estaba en los fondos de la biblioteca municipal, y nadie había reparado en este manuscrito, y sin embargo era un manuscrito totalmente inédito, ¿no? Lo que hicimos fue, bueno, en principio yo publiqué un artículo en el año 86, ya yo vivo desde entonces, en la revista Historia y Vida de Barcelona, y hice una introducción a este manuscrito, ¿no? Pero me quedé así con el regusto de decir que el manuscrito merecía más, ¿no? Una edición completa, ¿no? del contenido. Pero el manuscrito no está completo, le faltan 2 o 3 páginas finales. Era una pena, y eso a mí me paraba, ¿no? De alguna manera. Entonces empecé a realizar una investigación sobre este manuscrito,
para ver, bueno, aquí hay una historia muy compleja y muy larga que sería difícil ahora, por falta de tiempo, digamos, explicar, ¿no? Pero aquí se plantean dos incógnitas. Por un lado, ¿qué hace el manuscrito de Miguel de Jaque, que es un alférez de Felipe III, que parte de Sanlúcar en el año 1606? ¿Qué hace ese manuscrito aquí en la Biblioteca Municipal de Jerez? ¿Cómo termina aquí, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo es que al publicarse una edición por la editorial Renacimiento, la colección Espuela de Plata del manuscrito, ya se publica completa la historia? ¿De dónde hemos sacado ya la parte final que no se encuentra en el manuscrito jerezano? Bueno, pues se encuentra en la Biblioteca Pública de Nueva York, en la investigación que yo empecé a realizar sobre el manuscrito de aquí de la Biblioteca de Jerez, empezamos a encontrar de que en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, había un personaje muy curioso, norteamericano, Obadiah Rich. Este hombre era un bibliófilo, era cónsul en Madrid, y este hombre se dedicaba a comprar, como era muy típico en aquella época, ir comprando todos los manuscritos, todos los códices, todos los documentos que podía encontrar de determinadas épocas, ¿no? Sobre todo los de tema americanista, ¿no? Este Obadiah Rich al final se lleva una copia, porque él viajaba con dos copistas, entonces él lo que hacía era copiar, ¿no? Entonces en algún momento copia el manuscrito del manuscrito original de Miguel de Jaque, y al final esa copia forma parte de una colección mayor que compraría finalmente, la colección de Obadiah Rich la compraría finalmente James Lennon, que es el que bueno, no fundó, pero su colección fue el origen de la Biblioteca Pública de Nueva York. Entonces, en esa colección había un montón de manuscritos de tipo americanista, y entre ellos estaba esa copia, ¿no? Esa copia es la que tienen en Nueva York. Nosotros, hurgando, llegamos, no encontramos por qué ese manuscrito original está en Jerez, pero sí encontramos la pista de que había un manuscrito completo del manuscrito de Jerez en Nueva York, que es una copia del siglo XVIII, y a través, digamos, contrastando, digamos, la edición jerezana con la edición de Nueva York, pues logramos publicar luego en Renacimiento. Evidentemente eso nos llevó a contactar con el bibliotecario, el conservador de la Biblioteca de Nueva York, creo que era James Lieberman, me parece que se llamaba, era el bibliotecario en aquella época, que fue un montón de amable, hablaba un perfecto castellano, y logramos, digamos, llegar al acuerdo de que nos pasara, digamos, la copia del manuscrito, y Pepe López, que fue el que colaboró conmigo en ese trabajo de investigación, logramos llevar a buen puerto esta edición crítica de ese manuscrito. En la primera parte en el estudio que acompaña esta edición de Renacimiento, se da detalles muy pormenorizados de ese otro viaje que hicimos Pepe López y yo, para llegar a determinadas conclusiones sobre el manuscrito de la biblioteca y sobre el manuscrito de la Biblioteca de Nueva York. Estas son curiosidades que hay en la biblioteca municipal, es una de tantas, ¿no? A partir del último tercio del siglo XVIII se puede decir que se inaugura una etapa brillante de la literatura viajera, ¿no? Es cuando aparece realmente la literatura viajera. Todos los estudiosos de literatura de viaje hacen dos grandes, digamos, diferenciaciones: lo que fue la gran literatura viajera del siglo XVIII, que no tiene nada que ver con los viajes de exploración que hemos puesto de ejemplo al de Miguel de Jaque, y la literatura posterior, que sería la literatura del romanticismo, el viaje romántico, ¿no? Son dos objetivos, los viajeros y viajeras de estas dos épocas, que viajan por motivos totalmente diferenciados, ¿no? El viajero y la viajera ilustrada, más el viajero que la viajera, que se mantenía en un segundo plano, viaja por formación y por un intento de mejorar la sociedad. Están imbuidos, digamos, de lo que se denominaría el espíritu ilustrado.
y es la época que a todos nos suena mucho eso de cuando se inaugura el Gran Tour, el Gran Viaje, lo que hacían los viajeros fundamentalmente alemanes, franceses e ingleses, ¿no? La nobleza, los burgueses, los personajes de la alta sociedad, pues tenían la costumbre de mandar a sus hijos en un viaje, digamos, cultural por Europa, pero en esos itinerarios que se fijaban, España no figuraba en ello. España estaba un poco al margen de esos itinerarios y fundamentalmente los países que eran el objetivo de estos viajeros eran los que tenían una gran influencia y grandes restos de la cultura grecolatina. Fundamentalmente era Grecia y Italia, ¿no? En su totalidad, aunque muchos de esos viajeros pusieron de moda una zona del centro de Europa, Alemania, que era la Selva Negra, en fin, ahí se solía también recalar ese tipo de viajeros, ¿no? El viaje ilustrado, por tanto, es un viaje que tiene un componente muy distinto, ¿no?, del viajero romántico. España queda al margen, ¿por qué? Porque España parece ser, en aquella época, que no era un país europeo, ¿no? En aquel momento los Pirineos sí que actuaban como una frontera no solamente física, sino también una frontera emocional. España parecía más un país más relacionado con África que un país relacionado con Europa. Y por tanto lo que admiraban los viajeros ilustrados no lo podían encontrar en la España de aquel momento. Incluso por la situación geopolítica de Europa en aquella época, a finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa, la etapa napoleónica, las guerras napoleónicas, etc., los ilustrados que viajaban por el país estaban mal vistos. ¿Por qué? No me refiero, de esta época hay que mencionar grandes viajes, ¿no? Entre ellos españoles, Antonio Pons, quien no ha escuchado el gran viaje ilustrado de Antonio Pons por España, incluso el viaje de Antonio Pons por Italia, ¿no? Pero la mayoría de los viajeros, y me remito a los viajeros que venían y recalaban en España, estaban mal vistos, por esa razón que comentaba antes, de que estábamos en una situación geopolítica muy complicada y el viajero siempre se pensaba que era un enemigo, ¿no? Un enemigo que venía a España por algún motivo poco claro, digamos, de transmitir, ¿no? Y sobre todo, no digamos, aquellos que eran pintores, no eran tanto escritores, sino pintores, y levantaban su caballete y empezaban a dibujar una iglesia, pero también podían dibujar unos muelles, digamos, infraestructuras urbanas o de otro tipo, que rápidamente la policía le parecía sospechoso, ¿no? De hecho, este libro que tenemos aquí yo lo he sacado precisamente por eso, ¿no? Es un libro que se publica a principios del siglo XIX, pero es un referente, digamos, de lo que es el viaje ilustrado, es el itinerario descriptivo por España de Antoine Laborde, ¿no? Este viajero viajó por España a finales del siglo XVIII con muchas dificultades, ¿no? Y su obra monumental, aquí hay 3 volúmenes, son 4 volúmenes, el último es de mapas, cartografía de la península ibérica, y bueno, podíamos decir, una persona que leyera los 4 volúmenes de Laborde por España, podría decir, bueno, un francés y un viaje descriptivo por España tan meticuloso, describiendo no solamente, digamos, el entorno urbano de una ciudad o el agro, etcétera, sino también, como decía antes, instituciones como puede ser el observatorio que estaba en San Fernando, el observatorio de la Marina, de los tiempos gloriosos de la Marina española, ¿no? Estamos ya cuando habían pasado, digamos, esa etapa gloriosa, final del XVIII, ya muy al final y a principios del siglo XIX. Bueno, pues podíamos decir, bueno, es que este hombre venía aquí por otras razones, ¿no? Pero también el sentido crítico de los ilustrados, sobre todo de los ingleses, que cuando viajaban por España daban una descripción del país muy distorsionada,
También eso lo podemos observar en los grabados, en los dibujos que se hacen. En los de Jerez, por ejemplo, cuando se ve la línea del cielo de la ciudad, lo del skyline, este famoso, ¿no? En vez que muchas veces dices, y esto me choca este edificio que aparece aquí, porque ellos incluso inventaban la realidad, o sea, ellos dibujaban parte de la realidad, pero luego como un literato, un novelista, pues también metían cosas que ellos consideraban que deberían meter por determinadas razones, por razones estéticas, por ejemplo, ¿no? En fin, que el viaje del siglo XVIII tiene muchos flecos que son muy interesantes de tratar y que quizá se ha estudiado menos que lo que serían los grandes viajeros y viajeras del siglo XIX, que es la eclosión del viaje ya como lo conocemos hoy día. Tenemos aquí un libro que lo he sacado, que es La España, esplendores y miserias de P.L. Imbert, que es un escritor francés que recorre la península en la segunda mitad ya del siglo XIX. Este viajero representa ya lo que podríamos denominar el viaje romántico, no es el tipo de viaje que habíamos comentado anteriormente con Laborde. El viaje romántico ya tiene unas características muy distintas, ¿no? E incluso mucho cuando pensamos en los grandes viajeros, los grandes aventureros, hoy día se nos viene a la mente esos viajeros y aventureros del XIX, no tanto los del XVIII, que son un poco más desconocidos, salvo para los investigadores y salvo para los especialistas en la época, ¿no? En concreto, el viaje romántico, del cual es un exponente este Imbert, es un viaje donde los viajeros van buscando fundamentalmente la aventura. Los viajeros se mueven por un sentido de el peligro, la aventura, la adrenalina que produce, digamos, viajar hacia lo desconocido. Son viajes poco preparados, todo lo contrario a los viajes que se realizan durante el siglo XVIII. Y ahí ya, que es lo interesante, y por lo que traigo también este libro, España aparece como el gran objetivo de la literatura europea, europea, no solamente europea, sino también anglosajona, ¿no? Por hablar del Reino Unido, pero sobre todo por hablar de Norteamérica, ¿no? Donde hay grandes viajeros que recalan en nuestro país. Entonces España, ese sentido orientalizante, ahí ya los Pirineos no importan, la geografía abrupta que tanto echaba para atrás a los ilustrados, ¿no? La dificultad de viajar, pasar los Pirineos y luego viajar por las carreteras infestas de la España de aquella época. Bueno, a los románticos eso les da lo mismo. Los románticos quieren la aventura. Incluso algunos románticos, es curioso cuando se leen los textos porque desde el principio del libro ya van como deseando de que los asalte una patrulla de bandoleros, ¿no? Cuando eso pasaba muy pocas veces. Hay pocos viajeros que tengan entre el anecdotario de sus libros que hayan vivido un asalto, digamos, de una partida de bandoleros, ¿no? Pero todos venían con esa imagen, ¿no? La imagen, digamos, del incipiente flamenco, no como lo conocemos hoy, ¿no? Sino como los bailes y la música, digamos, de agitanada de los gitanos, de los barrios gitanos, etcétera, ¿no? Entonces España aparece por ese sentido orientalizante, por ese halo medieval que todavía transmitía nuestro país a través de las ruinas, digamos, de los castillos, etcétera. Eso atraía sobremanera a los viajeros románticos. Y luego, si queremos hacer también una referencia a la provincia de Cádiz, a Jerez, a las poblaciones de nuestra provincia, la provincia de Cádiz tenía un interés también particular, Andalucía en general, pero también la provincia de Cádiz. ¿Por qué? Bueno, pues que en Cádiz se reunían, y cuando hablo de Cádiz hablo de la provincia, no me refiero a la ciudad, se reunían una serie de características que necesariamente deberían atraer a los viajeros. Por un lado estaba el periodo, digamos, emancipador de las colonias americanas, ¿no? Y el centro era Cádiz. Aquí es donde se preparaban las partidas militares que luego embarcaban y partían, digamos, hacia América para tratar de frenar las insurrecciones, ¿no? de la América colonial, ¿no? Pero luego estaba el enclave de Gibraltar. Muchos británicos, muchos anglosajones venían a la península ibérica
por una ruta que llevaba necesariamente a pasar por Gibraltar. Curiosamente esa ruta no la seguían nunca los franceses, los italianos, que seguían otro tipo de ruta que podríamos decir una ruta más terrestre, mientras que los británicos iban siempre por barco, de tal manera que tenían que recalar siempre en Gibraltar. Luego ya era indiferente que de Gibraltar pasaran a costear, aunque lo de costear también eran rutas relativamente singulares. La ruta de los viajeros era más interna, buscando las ciudades y poco buscando, digamos, el agro, buscando el campo, ¿no? Y luego aquí había una industria, que era la industria bodeguera, en concreto en la ciudad de Jerez, que no olvidemos que la habían montado, o el inicio de esa industria bodeguera son familias escocesas y familias francesas, ¿no? Por tanto, los ingleses tenían, pese a que su objetivo era visitar Cádiz, o visitar Málaga, o visitar Sevilla, o Ronda, ciudades que eran objetivos sí o sí de los viajes románticos, a Jerez venían. ¿Por qué? Cuando a mí algún estudioso, digamos, relativamente de los viajes por estas zonas me ha dicho, no es que a Jerez venían porque la ciudad les llamaba mucho la atención, no, a Jerez venían por las bodegas, eso era lo que atraía a los viajeros. Y luego, si queremos señalar un punto, un monumento o un punto de la ciudad que atraía a algunos viajeros y que así lo indicaron, era la Cartuja. No era tanto visitar la catedral o visitar San Miguel, no, era la Cartuja. Era el gran foco de atención histórico-artístico que impulsaba a algunos viajeros a desviarse hasta la ciudad de Jerez. Y digo desviarse porque, hombre, viajeros que venían exclusivamente, bueno, que seguían una ruta a Sevilla, Cádiz y tal, venir a Jerez, si no hubieran estado las bodegas, muchos no hubieran dejado sus testimonios sobre esta ciudad. Por eso muchas veces yo digo que los testimonios que han dejado sobre Jerez son un poco monótonos, ¿no? Porque vas leyendo y todos dicen prácticamente lo mismo. Y los que como Inver, que se detiene en otros aspectos, o como el que se detiene, digamos, en describir la Cartuja en aquella época, pues son los que hoy día, desde el punto de vista de la literatura de viaje, tiene una especial valor para los investigadores, ¿no? No es siempre hablar de las bodegas y de las catedrales del vino y de tal, ¿no? Pero, por cierto, también hay anécdotas muy curiosas de algunos viajeros, ¿no? Como Dumas, ¿no? Que llega y que dice que sale tambaleante, ¿no? De una de estas rutas, ¿no? Yo tengo recogido en algún libro, creo que en el de La Costa y los viajeros, algunas de esas anécdotas curiosas, sobre todo de los viajeros y de las rutas menos conocidas, que son las que costeaban la provincia de Cádiz y no la que seguían para Sevilla o para Granada o para otras ciudades ya de mucha más relevancia, ¿no? Hay un apartado de la literatura viajera que empieza ahora a desvelarse desde hace muy poco tiempo para acá. Yo lo comparo con la época en los años 80, a principios de los años 80, la literatura viajera era un poco como despreciada, entre comillas, por los investigadores. Pensaban que no aportaba gran cosa a la visión que daban los viajeros sobre el país, ¿no? Que era una visión distorsionada. Pero a partir de los años 80 hubo dos grandes congresos en España sobre literatura viajera. Uno fue en Madrid, que dirigió Maluquer de Motes, y otro fue en Ronda, que fue dirigido por el profesor Alberto González Troyano, ¿no? Y a partir de esos dos grandes congresos empezó a cambiarse la percepción que se tenía sobre la importancia de los viajeros, de los viajes, sobre la visión que tenemos hoy día de nuestro país, sobre la imagen que se ha construido sobre nuestro país, ¿no? Y nos damos cuenta de que sea una imagen distorsionada o no, esa imagen sigue perviviendo hoy día en la cabeza de muchos viajeros que vienen a nuestro país, ¿no? Y bueno, era interesante el ahondar, digamos, en la investigación. Pues bien, hoy día sucede otro tanto con la literatura realizada por mujeres, ¿no?
¿Por qué? Porque no es que no hubiera mujeres viajeras, de hecho hubo el mismo número de mujeres viajeras que hombres, podríamos decir. Lo que pasa es que las mujeres en esa época se mantenían en un segundo plano. En primer lugar, porque muchas de ellas venían en viaje acompañadas de sus maridos. Y cuando se publicaba una relación del viaje, es como hoy día, lo de publicar luego de hacer algo, de hacer un viaje. Hoy muchos publican, pero otros que no tienen esa posibilidad de publicar, pues se trae un cachivache o te trae tu cámara de fotos con un montón de fotos que he estado aquí o que he estado allí, ¿no? Bueno, pues los viajeros de una determinada época, aparte de traerse cachivache, no como Samuel L. Sloan, el noble británico que se trajo un sarcófago y una momia egipcia, pero bueno, la gente se trae cosas. Y los viajeros, pues muchos de ellos escribían, pero el libro se publicaba con el nombre del escritor, del marido, ¿no? Y la mujer permanecía totalmente anónima. Luego hay otros libros donde la mujer aparece con el marido, pero en un segundo plano, ¿no? Se la menciona en el libro, la mujer aparece hay un libro muy curioso que es Los Caminos Blancos, la España de Keith Clark, ¿no? Keith Clark es un viajero norteamericano del primer tercio del siglo XX y él viaja con su esposa, ¿no? Y la menciona en todos los momentos, ¿no? Pero el libro lo firma él, lo firma Keith Clark, ¿no? De esa época, de principios del siglo XX, ya esto no se da tanto, ¿no? Sino las viajeras cuando viajan, pues publican sus libros, los publican con su nombre y apellido, y entre ellas tendríamos a Grace Illingworth, que hizo un viaje muy, muy curioso, es la Andalucía en un mes, pero es un libro muy raro, muy difícil de conseguir. De las 3 o 4 antologías de viajeras por Andalucía que yo he llegado a localizar, estudios ya realizados por algunos investigadores relativamente recientes, solamente en una de ellas se menciona a Grace Illingworth. Y esta mujer lo que hace es un viaje por determinadas provincias andaluzas, la provincia de Cádiz, donde visita Jerez, Algeciras, en Málaga visita Ronda y Málaga, se acerca a Sevilla, y luego volvería a Algeciras y saldría por Algeciras camino nuevamente de Londres. Es un viaje muy corto, pero lo interesante del viaje no es tanto lo que yo digo rutas menores. Muchas veces hay viajeros y viajeras que escriben y describen una ruta que han seguido, pues una ruta menor, una ruta no muy excesivamente larga, pero está salpicada de anécdotas y salpicada de experiencias viajeras que verdaderamente no hace falta irte a Tailandia para que el libro tenga un especial valor desde el punto de vista de la literatura viajera. Y Grace Illingworth es un ejemplo de eso, de mujer viajera a principios del siglo XX, que no nos podemos, digamos, ni imaginar las dificultades que tenían las viajeras, no solamente por las dificultades de las carreteras, porque además en esa época ya existían las líneas de ferrocarril, cosa con la que no se encontraron los primeros viajeros románticos en el siglo XIX, sino dificultades de tipo de que una mujer, que hacía en tal lugar, la dificultad de entrar en determinados sitios, porque era una mujer y no podía entrar en determinados sitios, cómo se la ingeniaba para poder llegar a los sitios que ella quería y luego transmitirlo a los potenciales lectores, ¿no? Y como Grace Illingworth, pues estarían las hermanas Anselmi, que recorrieron el país buscando, qué curioso, ¿no?, las costumbres religiosas españolas, que a finales del siglo XIX chocaban mucho con las costumbres europeas, ¿no?, porque España parecía un país muy atrasado, muy pegado todavía a la cruz y a la religión, ¿no? Y estas dos hermanas transcribieron en sus libros de viaje las costumbres españolas, ¿no? Bueno, sobre literatura viajera de mujeres, también tenemos ejemplos actuales, en el sentido de que hay una gran investigadora, periodista, que todo aquel que quiera introducirse en la literatura viajera de las mujeres
qué menos que dirigirse a Cristina Morato. Cristina Morato es la gran, no solamente es periodista, es además escritora, pero una gran viajera que no solamente ha escrito libros de viaje de sus propias experiencias, sino también ha hecho una historia de lo que es la literatura viajera desde el siglo XVIII hasta prácticamente el momento presente. Es el gran momento para la investigación sobre el papel de las mujeres en la literatura viajera en el siglo XVIII, el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, porque ya a partir de la segunda mitad del siglo XX el viaje se distorsiona por muchas razones. Es el gran momento y hay multitud de testimonios y de manuscritos que todavía no han sido traducidos al castellano y que podrían enriquecernos, digamos, la visión del país de aquella época. O la Virginia Woolf, vamos, que sus viajes por España no hace tanto tiempo que han sido traducidos y luego publicados. Otro ejemplo de literatura viajera y que empieza a ponerse de manifiesto ya prácticamente al principio de la segunda mitad del siglo XX es los libros de fotografía, ¿no? Los viajes donde el caballete y los pinceles dejan paso a lo que sería la cámara fotográfica. Y entre esos viajes hay uno emblemático, ¿no? Un emblemático por dos razones. Primero, porque fue un viaje que realizó el alemán Kurt Hilscher en la etapa de Alfonso XIII, durante la monarquía de Alfonso XIII, cuando estaba España totalmente todavía conmocionada por la pérdida de las colonias, las últimas colonias americanas, ¿no? Bueno, pues la primera década del siglo XX, 1900 y poco, aparece Kurt Hilscher con su cámara fotográfica y empieza a recorrer todo el país y empieza a transmitir, digamos, una imagen del país que hasta ese momento no se había transmitido. ¿Por qué? Porque lo que se había transmitido del país era todo escrito o todo dibujado. Y luego sobre el tema de los dibujos, de las pinturas, ya antes yo había comentado lo cuidadoso que debemos ser cuando analicemos los dibujos y las pinturas de las etapas, no tanto ilustradas, pero sí de la etapa romántica, ¿no? Pero con la fotografía ya no hay trampa ni cartón, ¿no? El fotógrafo ya se pone delante de lo que quiere retratar y aparece tal cual. En el libro aparece una fotografía emblemática de la Cartuja de Jerez, y luego aparece una imagen también de otra población que es Antequera. Él recorrió prácticamente todo el país y transmitió lo que era la España decadente, la España de la generación del 98, la España que se preparaba también para conmemorar, y enlazo con la primera pregunta, los fastos del tercer centenario de la publicación del Quijote. Bueno, un país que necesitaba exaltar sus pasadas glorias para levantar de alguna manera la moral, ¿no? Y fue el viajero que se introdujo en las urdes. Fue la época en que hay un reportaje cinematográfico que causó un impacto enorme de cuando se introdujeron en esa región española, en esa región extremeña, y donde se ve la gente viviendo en unas condiciones verdaderamente como si fuera, digamos, de la Edad Media, ¿no? O incluso peor, ¿no? Y entonces eso causó mucho malestar en las autoridades de la época, y de alguna manera lo que fue ese reportaje gráfico, un reportaje cinematográfico que coincide en el tiempo con este reportaje gráfico, lo que hace Hilscher es también eso, ¿no? Buscar no solamente monumentos, aunque aquí en este momento tengamos dos fotografías de dos monumentos emblemáticos, pero hay otras fotos, es que no sé si voy a dar con la tecla, pero hay otras fotos donde aparecen visiones, digamos, gitanos, gente que vive
esto es Vejer, me parece, o una zona de la provincia de Cádiz, en fin, va retratando, es un reportaje también antropológico, ¿no?, de la España de aquella época y de la provincia de Cádiz, porque hay muchas imágenes de la provincia de Cádiz. Y este libro, bueno, pues una curiosidad, es un libro que se publica pese a que el libro, el viaje es de la primera década del siglo XX, se publica en los años 40. Y este ejemplar que tiene la Biblioteca Municipal es del año 42 en Leipzig, cuando las ciudades alemanas ya empezaban a ser bombardeadas por los aliados, ¿no? Con lo cual este libro tiene un pasado verdaderamente curioso, ¿no? Porque esta edición viene de Leipzig en plena Segunda Guerra Mundial y de un viaje que se había realizado 30 años antes, ¿no? Por tanto, es muy curioso, ¿no? También es curioso que este libro estuviera en la Biblioteca Municipal de Jerez en los años 40, 50, no sé exactamente cuándo entró en el catálogo, pero de esa época, que estamos todavía en época franquista. Esto no era un libro especialmente querido por las autoridades en aquella época, y es curioso que estuviera en los fondos de la Biblioteca Municipal de Jerez cuando este libro se traduce al castellano, lo que es el prólogo, la introducción y los textos, creo recordar, en los años 90 en nuestro país. Como casi toda la literatura viajera que se traduce al castellano, es muy reciente, muy reciente. ¿Por qué? Porque seguíamos llevando sobre nuestras espaldas el que la literatura viajera distorsionaba y era injusta con nuestro país, ¿no? Y uno de estos ejemplos es este libro del alemán, ¿no? El manuscrito que traemos aquí de los hermanos González Gordon es un manuscrito de principios del siglo XX y está mecanografiado, y lo he traído fundamentalmente por dar dos datos. Por un lado, lo que incidía yo en mis palabras anteriormente, de que las rutas menores pueden tener mucho atractivo, mucho interés. En segundo lugar, de que aún en la Biblioteca Municipal de Jerez existen manuscritos no conocidos y que podrían ser trasladados, digamos, al público en general, y que a principios del siglo XX todavía hay viajeros que se aventuran por determinadas rutas no holladas y que luego lo pasan, digamos, al papel, con la intención de contar, digamos, su experiencia para el público en general. No sé, yo una vez he estudiado, digamos, este manuscrito, si la pretensión de los autores era que esto trascendiera más allá de lo que fueran los límites familiares. Nuestro estudio llega a la conclusión de que este era un viaje que luego ellos decidieron que tendría que ser conocido, pero dentro de un ámbito familiar. De hecho, este manuscrito tiene en algunos momentos un espacio con un pie de foto reservado a fotos que se iban haciendo por el camino y que luego esa colección de fotos no sabemos a dónde ha ido a parar. Tampoco sabemos, aunque tenemos una cierta intuición sobre qué hace este manuscrito, que pertenece a la familia González Gordon de la Biblioteca Municipal de Jerez. El fondo, yo nada más quería dar un dato, el fondo, este manuscrito viene a la biblioteca donado dentro de la colección de José Soto Molina. Ese dato, algunos que hayan hurgado en la historia de los libros y de la biblioteca en la ciudad de Jerez, pues sabrán por dónde voy, ¿no? De hecho, este manuscrito también se lo comenté, digamos, a los González Gordon, que estaba en la biblioteca, con la pretensión de a ver si se podía localizar las fotografías, porque se podía hacer una bonita edición porque además el manuscrito tiene cierto interés, ¿no? El interés, bueno, la ruta es conocida, es una ruta que aquí viene dibujada. Ellos tenían pretensión de seguir una ruta y luego parece que se arrepintieron y viene tachado una línea que dice esta línea no sirve y luego la que sirve es la otra, ¿no? Parten de Jerez, se van en dirección a
a Doñana, pero el objetivo final son las minas de Río Tinto en Huelva, ¿no? ¿Y cuál es el interés? Pues el interés es que estamos hablando de principios del siglo XX y hay muchos parajes, muchos paisajes que no se corresponden ya, que nos está describiendo una realidad que hoy día lamentablemente no existe. Y cuando llega por Doñana, bueno, pues también describe una fauna y una flora que, bueno, en algunos momentos sí reconocemos, digamos, el animal o reconocemos la planta que nos está comentando, pero en otros momentos no existe eso ya por esos parajes, ¿no? Por tanto, es una manera de recuperar lo que era la realidad de una determinada zona geográfica en un momento determinado, y luego el interés que tiene llegar a las minas de Río Tinto en una época en que los ingleses tienen un papel muy relevante todavía en aquella zona, ¿no? Entonces todo eso queda puesto de manifiesto en este manuscrito que se conserva en la Biblioteca Municipal de Jerez, y es un ejemplo de eso, de rutas menores, rutas todavía muy interesantes, viajeros que viajan todavía con esa huella que le ha dejado el viaje romántico, ¿no? Porque viajan con el sentido más puro del viaje, ¿no? De no pretender nada, sino enfrentarse a lo desconocido. Ellos no programan nada, ellos siguen una ruta y lo que salga, y si tienen luego que improvisar, improvisan, ¿no? Y van con la mínima impedimenta para arrastrar durante el viaje, ¿no? Bueno, también hay viajeros de toda la vida que la impedimenta no era pequeña. Los ingleses ya sabemos que llegaban incluso a escalar montañas con ropa poco apropiada y luego con baúles y con tal, ¿no? Pero luego yo recuerdo a Bowles, el del cielo protector, ¿no? Este decía que aquel que el viaje no se iniciara en un gran transatlántico, en un gran barco, y donde hubiera detrás de él montones de baúles que le acompañaran en el viaje, eso no era un gran viaje, ¿no? Pero bueno, Paul Baulet después estuvo en el norte de África, en la zona de Tánger, en la zona de Tetuán y en la zona de Lara, en la zona española y en la zona francesa, y luego era una persona bastante austera, ¿no? Con una vida detrás digna y que justifican las películas luego se hicieron sobre su obra y sobre su vida, ¿no?